Estábamos con la composición. Con la composición. Faltaba un ejemplo entre un campo escalar y una función vectorial en un orden determinado que valía únicamente si cumplía algunas condiciones. No sé si se acuerdan. Vamos a repasar eso. Faltaba un ejemplo. Habíamos puesto un ejemplo de lo mismo, pero en un sentido que siempre era posible. Que lo vimos, eso ya estaba terminado. ¿Se acuerdan de eso? Voy a poner la pizarrita, a ver. Bueno, vamos a tratar entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a tratar de empezar. ¿No? Ya los tengo a todos sentados acá. Iván se me cortó el Profe, texto. ¿y se puede hacer la composición entre un campo vectorial y otro campo vectorial? Y sí, eso es lo que hoy vamos a ver eso. Ah, De dos campos vectoriales. la regla de la cadena debe ser con un montón Ahora vas a ver. de La vamos caminos. a ver despacito. Sí, esa es un poco larga. Más larga que Esperanza es pobre. Bueno, no importa, no te preocupes. Más larga que Esperanza de Argentino. Entonces, vamos a empezar entonces. A ver, voy a poner la pizarrita. Cuando la ven me dicen. Yo les voy a ir haciendo preguntas a ver si van entendiendo, como siempre. Me tienen que contestar, no estén dormidos, no se me van a dormir la siesta. Se me van a ir con Gary acá. Entonces, a ver. Estábamos con la derivación, la diferenciación de la de función. Muy bien. Habíamos visto que si yo tengo un campo escalar, F, vamos a poner un ejemplo, porque todo esto está explicado en los videos, pero vamos con ejemplo. Supongamos que tengo un campo escalar que va de R2 en R, y tengo una función vectorial que sale de R y muere en R3, por ejemplo, por decir algo. Si yo quiero hacer F compuesta con sigma, o sea, hacer F en sigma de T, o quiero hacer sigma compuesta con F, quiere decir quiero hacer sigma en F de la X que tenga la F, en este caso esta X es de R2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si quieren, lo podemos poner en forma genérica, ¿no? Para que quede, para ir repasando. Vamos a ponerle N y M acá. Recordemos que ni la N ni la M son uno, ¿Estamos de acuerdo, no? Si no, no sirve. Muy bien. A ver. ¿Cuándo se puede hacer F compuesta con sigma? En el primer caso. Recuerden que teníamos tres conjuntos, ¿no? Estamos repasando, Salíamos, si tenemos esta composición, salimos con la T, aplicamos la sigma me genera una sigma de T, y después la sigma de T la agarra la F, y la tiene que mandar acá una F en sigma de T, ¿no? Salíamos de R1, esta muere en Rm, y esta tiene que salir de Rn, y muere de nuevo en R1. Esta primera, ¿no? Estamos con la primera. ¿Esto es posible? Sí, son posibles mientras que M y N sean iguales. Ajá, entonces acá la condición es que M sea igual a N. Entonces no siempre es posible. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque tenemos condición. No tienen que coincidir. Tienen que coincidir. O sea, si M es igual a N, entonces es posible. Esta sería la primera condición, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La primera. Sí. Ahora
¿Cómo? Además, la otra condición es que el R1 coincida con el otro R1 al final, en los extremos. Ajá, bueno, ese sería el resultado. Ahora vamos al resultado, espera un poquito. Esta sería la primera. Entonces, ¿qué obtenemos acá de resultado? La composición, qué sé yo, la podemos llamar F compuesta con sigma, la podemos llamar H, y esta H va, como acaban de decir, de R1 en R1, ¿no? Porque el resultado de la composición tiene que ver con el primer conjunto y el último, ¿no? O sea que lo que me dio de resultado sería esta composición, me daría una función del análisis 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque una función de R1 en R1 es una función del análisis 1. Entonces, esta sería la primera condición. La segunda condición, la otra posibilidad, que la que hicimos el otro día, y pusimos un ejemplo, a ver si nos acordamos, salimos. Vamos a hacer los tres conjuntos. ¿Salimos de dónde? Salimos de esta X grande que vive en Rn, ¿no? Aplicamos la F, esto muere en R1, y acá tenemos F de X. Y luego la sigma agarra esta F de X y la convierte en sigma de F de X, ¿no? Al revés, ¿no? ¿Ven? Y como la sigma también sale de R1, ¿no? A ver. Esta va de Rn en R1, pero la sigma sale siempre de R1, porque es una función vectorial, ¿ven? Y si sale siempre de R1, esta no tiene problemas, porque al morir en Rm no importa, pero muere, sale de R1. ¿Se ve esto? Esta nueva composición que el otro día la hicimos, nos daba un campo vectorial, ¿se acuerdan? Una F grande nos daba, que iba de dónde a dónde. Ahora. De Rn a Rm. Muy bien. De Rn a Rl. Muy bien. Y de esta no hicimos ningún ejemplo, pero ¿qué buscábamos de estas dos cosas? No buscábamos la composición. Estamos acá para... ¿Qué estábamos buscando siempre? La derivada, ¿no? ¿Qué derivadas podemos calcular? El otro día calculamos un montón de estas, de este campo vectorial, que eran todas derivadas parciales. Vamos a ver qué pasa con la primera que no la vimos. El primer caso, ¿qué derivadas podemos calcular? O sea, en A. ¿Qué derivadas se pueden hacer? Sería la pregunta la primera pregunta de la clase de hoy. A ver si se acuerdan que habíamos dicho, estamos considerando que m es igual a n. Entonces, para eso, si n es igual a m, quiere decir que f sale, por ejemplo, de Rn y muere en R, y sigma tiene que salir de R, como siempre, y morir en Rn, ¿no? Porque es en el único caso que coincide. ¿Ven? ¿Se ve? ¿Me siguen? Entonces vamos a ver qué derivadas podemos calcular acá. Para sacar derivadas aplicábamos la regla de la cadena, ¿no? A ver si lo recordamos. Decíamos, bueno, armábamos una red. ¿Recuerdan la red? Y como esta es una composición que va de F compuesta con sigma, ¿cómo salíamos con la red? Decíamos, bueno, armábamos que la F dependía de cuántas variables. De n variables, por ejemplo, x1, x2, x3, xn, ¿no? Pero a su vez todas estas, ¿no? Todas estas dependían de quién? De T, del parámetro. Del parámetro, muy bien. Porque la F las manda
Y después teníamos el camino largo, que lo habíamos puesto en rojo. La f debería depender directamente de la t, ¿no? Entonces habíamos armado que la derivada total de la f respecto de la t, que sería el lado izquierdo de la ecuación, era igual a todos los caminos intermedios. ¿Se acuerdan de esto? Aplicando la regla de la composición de funciones o la regla de la cadena, como la quieran llamar. A ver, ¿quién se acuerda? Sí, teníamos que utilizando las multiplicar la derivadas parcial. parciales. Claro, eso. Claro. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo armábamos? A ver, decíamos, bueno, hacíamos la parcial de f respecto de x1, ¿no? Y sería este pedacito, ¿ven? Por la parcial de x respecto del parámetro t. Respecto de t. Después, ¿qué teníamos que hacer? Sumarle, porque eran otros caminos, ¿no? Todos los caminos posibles. Lo íbamos sumando. La derivada de f respecto de x2 por la derivada de x2 respecto de t. Y así hasta cuándo. Todas las que queramos, dependiendo del valor que tenga n, ¿no? De la cantidad de variables que teníamos acá en el medio. A ver si se dan cuenta. Yo voy corriendo a la pizarra para que lo vean. ¿Se entiende, no? Jorge, te hago Sí. una consulta. ¿Qué diferencia hay? Porque en los videos vos lo ponés distinto y yo me lo remarqué para preguntarte. Vos acá pusiste la parcial de f de x1 multiplicado por la parcial de x1 sobre t. Y vos ponés el diferencial de x por el diferencial de t. Acá pongo el total, claro. pongo este y no pongo... Vamos a ponernos de acuerdo. Cuando escribo este operador, perdón. Cuando escribo el operador este, esto significa derivada. Muy buena pregunta, ¿eh? Total. Y cuando escribo, esto significa derivada parcial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que me dice acá, a ver quién me estaba diciendo, Florencia creo, ¿no? Sí. ¿Por qué en los videos aparece esta y no aparece la que yo acabo de escribir acá? Muy buena pregunta. Vamos a explicar eso porque eso normalmente aparece en muchos lados y no se explica. Acá hay un teorema que se llama teorema de Farr, que no aparece casi en ningún lado, el teorema de Farr, que dice lo siguiente, y se puede demostrar, no lo voy a demostrar porque es un teorema largo y tedioso, pero es importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes tienen una variable, por ejemplo, una f, la f, pregunto, ¿de cuántas variables depende? Solita, ¿eh? La f, ¿de cuántas variables depende sola? A ver, si yo escribo la f, que es un campo escalar, ¿de cuántas variables depende? De n ¿De dónde variables. sale la f? ¿De cuántas variables depende la f? ¿De cuántas? De n variables. De n. De n variables. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo, no? La sigma, ¿de cuántas variables depende? De una. De una. La t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Entendió hasta ahí? Muy bien. Ahora les pregunto. Esto es para responder la pregunta de Florencia, ¿eh? Les pregunto. F compuesta con sigma. Perdón. Les pregunto ahora. Cuando hago la composición, ¿qué hago? Cada una de estas x1 agarra al parámetro t. O sea que yo tengo que x1 agarra t, x2 agarra t. ¿De cuántas variables dependen x1, x2, xn? De una.
de una sola variable, no hay nada más. ¿Se entiende? Cuando hay una función que depende, que puede ser una función vectorial, un campo escalar, lo que sea, dice el teorema de Farr, que depende de una sola variable, ¿entienden lo que digo? ¿Qué quiere decir? Que tanto esta derivada y esta derivada, como esto es una composición, esta x1 depende solamente de ¿quién? De T. De T porque está compuesta ya, ¿ven? Todas estas x de acá arriba dependen de T. Y como dependen de T, y estoy derivando con respecto a ella misma, a la última variable, y la x1 no depende de una t1, t2, t3, t4, ¿se entiende lo que dice el teorema? Esta derivada se puede sustituir, la derivada parcial es exactamente lo mismo que la derivada total, dice el teorema de Farr. Pero esto ¿cuándo pasa solamente? Cuando acá dependen de una sola variable. ¿Entendieron? O sea que eso no pasaría si la composición fuera al revés. Exacto. Al revés no pasaba, porque cada t dependía de la x1, x2, x3, xn, porque se acuerdan que acá estaba la t solita y la t se abría para todas las variables. ¿Quién se dio cuenta de eso? Ludmila, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Ludmila. Quiere decir que cuando yo escribo esto, yo hubiese podido escribir exactamente esto, que no lo expliqué el año pasado, nadie me lo preguntó y se ve que se me pasó de largo. ¿Ustedes se dan cuenta de todo lo que es la materia? Como para que no se te pase de largo, ¿no? ¿Cómo se puede escribir esto? La parcial de f respecto de x1. ¿Por qué acá perdón, vamos a ponerlo bien. La parcial de f, esto parece una gallareta, esto es una f, ¿no? La parcial de f, cuando depende de x1, acá sí pongo parcial, porque la f de cuántas variables depende. ¿Puedo aplicar el teorema de Farr acá, en este caso? No, porque No. depende No. de n. Porque la En f este caso depende n que no conocemos. depende de muchas variables. Claro. Entonces yo estoy diciendo la derivada de f respecto de x1, pero acá puedo poner la derivada de x1 respecto de t. Y si lo pongo así o lo pongo así como lo pongo arriba, está correcto igual, porque el teorema de Farr me asegura esto. ¿Está? ¿Entienden? Este teorema habría que demostrarlo, claro, si tuviera muchas horas de análisis 2 podríamos hacer eso, porque tendríamos de Pepe podemos dar un poco de algunos temas, y entonces esto es lo mismo, ¿ven? ¿Se ve o no se ve lo que digo? ¿Ven? Te respondí a media, Florencia, te respondí el qué, pero no el por qué. No, bueno, pero por lo menos ahora entiendo, porque los videos lo pone así directamente con la D y no lo aclara, y no era del mismo modo que lo habíamos hecho la clase pasada. Muy bien, Entonces no Florencia. sabía cuál era el motivo. Exacto. Hay un teorema que asegura esa igualdad, y esa igualdad se asegura únicamente cuando tenés una variable que está actuando como función, porque este x1, acá abajo actúa como variable de la f cuando estoy derivando, pero acá actúa como función de la t cuando compuse. No sé si se dan cuenta. Este x1, en el primer término, en este que está en amarillo, actúa como variable de la f, como la primera variable de la f, que es lo que es. Pero en esta segunda derivada, actúa como función ¿de quién? De la t, porque está dependiendo de t. Mismo, claro. No, dependiendo del parámetro. ¿Se dan cuenta? Y yo estoy calculando la derivada del campo con respecto a la t atravesando por cada x1 de t, x2 de t, xn de t. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Miren una cosa, podemos escribir este resultado que
es posible cuando se cumple la igualdad que dijimos, ¿no? Al principio. Se puede escribir de otra manera, miren. Miren qué interesante. Les voy a enseñar a escribir esto de otra manera. ¿Quién sería... A ver, esto lo puse como... ¿Quién sería la derivada de f1 respecto de x1, la derivada de... Perdón, la derivada de f respecto de x1, la derivada de f respecto de x2, la de x con respecto a x3, de xn. ¿Serían las componentes de quién estas derivadas? ¿Del gradiente? Muy bien. O sea que esto lo puedo escribir como un vector gradiente de todas las variables que tenga. Multiplicado en forma escalar. ¿Con quién? Miremos lo que nos quedó del otro lado. Nos quedó en verde, nos quedó esto, esto y esto. Y estas son derivadas de una variable, porque x1 depende solo de la t, x2 depende solo de la t, xn depende solo de la t. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo agarro a sigma de t, ¿no? Sigma de t, ¿qué coordenadas tiene? Tiene x1 de t, x2 de t, ¿no? x3 de t, xn de t sería, porque sale de R1 a Rn, ¿no? En este ejemplo, porque tiene que coincidir con el dominio o el espacio de salida del campo escalar. Por eso termina en n. ¿Qué sería derivada de x1 respecto? Sería la derivada de esto. Sería un vector que sería formado así, ¿no? ¿Ven? Esto sería la derivada de x2 respecto de t. Derivada de x3 respecto de t. ¿Ven? Sería un vector que estaría formado derivada de xn respecto de t. ¿Se ve? Y esto sería la derivada de sigma, sigma prima de t si quieren, ¿no? ¿Se ve? No se estila escribir así, ¿eh? Algunos libros por ahí lo escriben, pero estos casi no se usan. Se escribe como las derivadas del análisis 1, ¿ven? Pero sigma prima de t es un nuevo vector, no sé si lo ven, que tiene componentes donde cada una son sus derivadas. O sea que esto sería toda esta verdura por... También se lo escribe así, x'1 de t, como las derivadas del análisis 1. ¿Ven? También pueden usar esta notación, esto es equivalente. O sea, lo puedo escribir en forma vectorial haciendo un producto escalar, ¿ven? Entonces acá puedo escribir derivada de x1 respecto de t, derivada de x2 respecto de t, derivada de xn respecto de t. ¿Me siguen? La notación. O sea que hacer toda esta verdura es hacer este producto escalar. Ya se me perdieron. A ver. Hola, ¿están por ahí? Sí, sí. Sí, ya es tan serio como perro en bote. Entonces, y hacer este producto escalar sería hacer ¿qué cosa? Podemos resumir todo esto, ¿no? Ahora que tenemos la notación. ¿Esto qué sería el primer término, este producto escalar? Sigma de t. No. No, el gradiente. Gradiente. Esto es el gradiente de f. Producto escalar, ¿y esto qué sería? Por la derivada de sigma. Sigma con el... Ahí está. Y ahí tenemos la derivada que se puede hacer únicamente, mirá qué chiquita quedó, ¿no? Se puede hacer únicamente cuando. ¿Cuándo? A ver. Cuando n ¿Cuándo? era igual a m. Claro, cuando f vaya de Rn en R y sigma vaya de de R R1 a Rn. N. Que coincidan estos dos. Entonces, esto se puede hacer solamente si pasa esto, y si pasa esto, se puede hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo con funciones, con numeritos, para que lo vean.
Esto faltó terminar el otro día. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Se dan cuenta que cuando tengo una sola variable? Si acá hubiera puesto, según la pregunta de Florencia, hubiera puesto las derivadas parciales también en este segundo para sacar sigma prima de t, ¿está mal? No, estaba bien. Estaba bien, porque ponga parcial. Cuando la variable, la función depende de una sola variable, poner derivada parcial o poner derivada total es exactamente lo mismo, dice Fabio. En este caso, porque si la composición fuera al revés, ahí sí tenemos. Ahí, claro, ahí no, tampoco te va a quedar esto. Esto no, Claro. esto no se puede escribir. Si la Eso le iba a preguntar, claro. Esto no Si se era pudo que se escribir. podía reducir a una expresión así, pero quizás con la otra composición. Exacto. No se igual puede... a esta porque no va a ser. No va a ser No, así. no. Esta es única. Cada una de estas expresiones son únicas. Vamos a mirar un ejemplo para que lo puedan ver, este caso. Supongamos que tenemos, vamos a poner otro ejemplo, ejemplo 2. El 1 ya lo vimos el otro día. A ver, supongamos que F sea un campo X1. A ver, se lo voy a poner con X y Z. A ver si... O podemos poner por cualquier letra, ¿no? Igual... Pongamos, ese sería F. Y pongamos sigma de T igual a T menos 1, T cuadrado más 2 y raíz de T. No, raíz no, porque vamos a tener problemas con la raíz. A ver, pongamos otra cosa. E a la T. Ahí está. Esa no tiene problema. Muy bien. Pregunto, queremos hacer F compuesta con sigma. ¿Qué tenemos que mirar primero? Si coinciden los espacios de salida de la función y si coincide con el espacio de llegada del sigma. Muy bien. Miremos. F va ¿de dónde a dónde? De R3 a R1. A R1. Sigma ¿de dónde va hasta dónde va? De R1 a R3. ¿Se puede hacer? ¿Pasa lo que pedíamos acá? Sí. ¿Forma genérica? Sí, Pasa, sí. ¿ven? Y además también se va a poder hacer la derivada. Muy bien. Entonces, si esto se puede hacer, vamos a ver si se puede hacer la derivada, si no tiene problemas. ¿Sí? Vamos a intentar hacer eso. Hasta acá estamos, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar y derivar. ¿Se acuerda lo que dice acá? Una forma sería usar la formulita. Otra manera, en lugar de usar la formulita, ¿qué podemos hacer? Podemos agarrar y hacer la red, hacer todo el procedimiento, pero si tenemos la formulita, podemos usar la formulita. ¿Estamos de acuerdo, no? Vamos acá, entonces vamos a calcular en primera instancia el gradiente de f. ¿Qué sería el gradiente de f? La derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y, la derivada de f respecto de z. Y eso nos está dando, a ver quién me lo canta. Hola. Eso Por ahí. quedaría 4x. Sí. Después, menos 4. Luego menos 2y y más 2z. Pará.
La derivada de f respecto de x, ¿cuánto te dio? Es derivar la parte... Ah, no, lo estaba haciendo mal, lo estaba mirando mal. Sí. ¿Cuánto da? A ver, ¿cuánto da la derivada de f respecto de x de todo esto? 4x menos 4. No. ¿No? Menos Lo 4z. ¿Cómo? 4x, eso está bien, menos 4z. Y Las z. variables Estas variables son constantes para la x. El 4, la y, la z es una constante para la x. Así que si tengo una variable, todavía no hicimos varios problemas de esto. Ojo el piojo, ¿eh? ¿Cuánto da la derivada de f respecto de y? A ver los demás. Hola. Menos 4xz menos 2y. Me falta una. A ver, esperen que quiero, porque siempre me responde Sofía. A ver, Alejandra, ¿cuánto me da la derivada, la que me falta? A ver, Alejandra, ¿cuánto me da la derivada de f respecto de z de esto? Respecto de Z, A ver, madre, no me están Sí. estudiando esto, tienen que hacer un No. poco de práctica, porque si no, no les va a salir. Acá tengo z en el primer término. No, me Ahí queda no como tengo. constante. En el segundo tengo una z. Todas Sí. las otras cosas que están con la z, ¿qué son? Quedan como constantes. Entonces, si vos tenés la derivada de una variable por toda una Sí. constante, ¿qué te vive? ¿Qué sobrevive? La constante. Y entonces, ¿cuál sería la constante de todo esto para derivar a la z? 4xy. Negativa. Sí, menos 4xy. El signo y todo, madre. Quiero que lo aprendan a hacer bien esto y rápido, porque se puede aprender rápido. ¿Estamos de acuerdo? A ver, el resto, ¿lo entendió lo que le expliqué a Alejandra? Porque veo que todavía no están muy cancheros con esto. No. ¿Sí? Y les queda un término todavía, Alejandra. Y sería y cuadrado más 2. A ver, se hacen un lío bárbaro. Sí. Yo quiero que entiendan algo. Si ustedes tienen a, b, c, x cuadrado y lo tienen que derivar esto, ¿cómo derivan esto? ¿Cuánto daría la derivada de esto? A ver. 2. No, no, por Dios. ¿Cómo, madre? 2. El 2. 2. A, Por A. A, B, C, X a la 1, sí. 2 a B, X a C la por 1. X a la 1. Ahora Sí. si tienen que derivar. ¿Cuánto da la derivada de esto? Y 2 a B, 2 a BX. ¿Y esto, la derivada de esto, cuánto da? Nada, queda constante. ¿No? 0. es ¿Por uno. qué da 0 esto? Porque es una constante. Porque es una Porque- constante. Esto es una constante, Claro, muy es una bien. constante. Muy bien. Ahora me llamo acá arriba. ¿Qué es esto para este tramo, para esta parte? ¿Cuál es la variable de esto si estoy derivando con respecto a z? La Z. Entonces, ¿en qué situación estás? ¿Estás en esta o estás en algo parecido a esto? Ah, o sea, claro. Entonces sería 2Z directamente. Positivo. Sí, positivo. ¿Se Claro, entiende? porque el I se va, claro. Esto es como si fuera el C y el D acá.
La derivada de esto es una constante. Como esto es una constante, porque estoy derivando con respecto a z, tienen que ir jugando con las variables, tienen que sentarse a estudiarlo esto, ¿eh? ¿Entienden eso? Sí. Tienen que tener mucho cuidado, tienen que identificar en cada caso. A ver, repasemos esto porque me preocupa que no lo entiendan bien. Profe, antes que sigan, la segunda componente es menos 4xz. Menos 4x. XZ. A lo último. La segunda Menos componente. 4x, puse la i, va una z porque estoy derivando. No, en la segunda. A ver, para. Ya lo estoy poniendo mal. A ver, 4xz. XZ. Acá. Gracias. Ahí lo pusimos mal, ¿ven? Porque estamos derivando con respecto a i. La variable es i. Entonces, ¿qué es lo que se mantiene constante? Esto y esto. La i es la variable. Y como la i está a la 1, desapareció porque quedó la variable. A ver, si ustedes tienen que derivar, a ver, yo tengo que sacar la derivada con respecto, a ver, yo tengo acá una manzanita multiplicada por una, qué sé yo, una naranjita. Tengo que sacar la derivada con respecto, a ver, y acá tengo un cuadradito, qué sé yo. Y tengo que sacar la derivada con respecto al cuadradito. ¿Cómo se hace esa cuenta? ¿Entienden lo que le estoy preguntando? ¿Cuál es la variable? Cuadradito. El cuadradito. Entonces, ¿cómo se hace la cuenta? ¿Qué pasa con la manzanita y la naranjita? Sería Queda la manzanita y la manzana y la naranja. la quedaría. naranja, no me acuerdo. ¿Pero por qué? La manzana y la naranja salen afuera de la integral, o sea que quedaría la manzanita, la naranjita por la derivada del cuadradito respecto del cuadradito, sea lo que sea el cuadradito. ¿Se entiende? Ahora, si yo derivo, esto es lo que tienen que aplicar, ¿ven? Ahora, si ustedes tienen la misma verdura, ¿no? Pero la tienen con respecto a la naranjita, a la manzanita, a la naranjita y al cuadradito, ¿cómo va a quedar la cosa ahora? ¿Qué es lo que sale afuera? La naranjita. La naranjita no, sale la No, manzana. queda la manzana y el Queda la cuadrado. manzana y cuadrado. Y entonces acá queda la La derivada derivada respecto a la naranja. respecto de la naranjita. ¿Se entiende la idea? Sí. Creo que más infantil no se los puedo explicar. Eso No, lo tiene igual, que aplicar a todas yo estas cosas. puedo pedir que me explique el anterior. Más o menos lo entendí. No hablo porque no me retes, A Jorge. ver, madre, a ver, si vos tenés... No, sí, el de la manzana y la naranja lo entendí. La del cuadradito. Bien, es lo mismo, fíjate, es la misma historieta. Si vos tenés la derivada de 4x y z, ¿respecto de quién la tenés que hacer? Suponete que tenés esta. Esta la estábamos haciendo con respecto, estábamos en el último tramo, con respecto a z, ¿no? Estábamos derivando con respecto a z. ¿Qué es lo que sale afuera? ¿Quién sería? Ahora tendría la manzanita, la naranjita y un, qué sé yo, y una mandarina. Claro, me quedaría 4xy. xy por la derivada de z. Por la derivada de Z. Y esto da 1. ¿Qué te queda? 4xy. Y como es negativo, ¿no? Me queda menos. Negativo, ves que es negativo, menos 4x, entonces te queda, porque esto era negativo, ¿no? Lo podés poner afuera, te queda menos 4xy, que es lo que pusimos acá. Pero no tenés ese término solo, también tenés esta acá. Entonces, ¿qué tenés ahí? Ahora tenemos una suma. Si tengo una suma, no es esta regla. ¿Cómo es la regla de la suma? No les enseñó un Pepe Malanieve, me parece. La derivada, qué sé yo, respecto del cuadradito, de la manzanita, de la naranjita y del cuadradito, ¿a qué será igual? A la derivada de la manzanita, ¿no?
respecto del cuadradito, más la derivada de la naranjita respecto del cuadradito, más la derivada del cuadradito respecto del cuadradito, sería la regla. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto es una suma ahora, ¿no? Yo tengo la derivada de una suma, ¿no? ¿Me siguen? Esto es de un producto. Cuando algunas cosas son fijas y otras son variables. Acá tengo una suma, tengo que derivar este más este, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A ver, perdón, acá arriba. ¿Dónde estaba? Acá arriba. Esto es una suma ahora lo que tengo que derivar, ¿ven? En el último término no es una multiplicación. Entonces, ¿qué tengo que derivar? Nos fijamos. ¿La manzanita depende del cuadradito? No, porque la manzanita, el cuadradito, el cuadradito. O sea que la derivada de esto, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿La naranjita depende del cuadradito? No. ¿Cuánto vale esta derivada? 0. ¿Y el cuadradito depende del cuadradito? Sí, depende de la fórmula que tenga, lo derivo. O sea que solamente queda esta derivada. Ahora me voy arriba donde tengo el ejemplo, para quien no entendió. ¿Yo qué tengo ahora que derivar? Tengo que derivar esta suma, ¿no? Tengo la derivada de menos 4xy respecto de quién? De z. Más, porque tengo que sumar, porque tengo la derivada de todo esto, y dijimos que la suma de la manzanita más la naranjita es la derivada de la manzanita más la derivada de la naranjita. ¿No? ¿La derivada de quién acá? La derivada de 2z respecto de z. ¿Cuánto da esta derivada? ¿Hay alguna variable que dependa de la que tengo abajo, acá arriba? Si estoy derivando... 0. No. No, Cero. está 0. Ah, no era esta, perdón, yo estoy usando... No, estaba un poquito Me más arriba. parecía que era la otra, pero digo, pero Era digamos que la para- otra, bueno, sirve igual, era para entender lo que estamos haciendo. A ver, acá tenemos, era i cuadrado, ¿no? Y acá z cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿esta variable tiene algo que ver con esta? ¿Esta No, derivada? No, esta derivada da 0. ¿Y esta derivada cuánto da? Esta sí, porque es la misma, tiene la misma variable. ¿Cuánto da esta derivada? 2z. Es lo que pusimos acá, madre. Mirá. ¿Ves? ¿Te das cuenta dónde está el resultado? Sí. ¿Entienden cómo fue derivando? Hay que aplicar esta regla de derivación de una variable, pero esto es análisis 1. Sí. Ahora entiendo por qué muchos no la tienen muy clara en análisis 1 tampoco. Esto es lo que tienen que saber en análisis 1. ¿Entendieron con las manzanas, el cuadrado y toda esta verdura que puse acá? Sí, Jorge, Sí, gracias. Jorge, gracias. Más elemental no se los puedo hacer. Fíjense bien lo que les da el problema y ahí lo vamos haciendo. Hay que agarrar la técnica, pero si no esto se tienen que sentar, si no, no lo van a poder resolver. Y ahora ahora hay que usarlo todo esto. Bien, vamos a seguir entonces. Ya saqué el gradiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora que saqué el gradiente, vamos a calcular sigma prima de t, porque preciso las dos cosas, hay que multiplicar después. ¿Quieren que borre todo esto? Lo que pasa es que borrar todo eso me va a llevar un rato. No tengo ganas. Lo de la manzanita y el cuadradito. Bien. ¿Qué sería hacer sigma prima de t acá? ¿Cuánto vale sigma de t? A ver, ¿lo anotaron ya el problema? Miren, sigma de t vale t menos 1. A ver, vamos a hacerlo acá arriba, para después lo copiamos abajo, así hacemos el resultado acá. Borro esto y lo hacemos acá. ¿Qué sería hacer sigma prima de t? Que es lo otro que precisamos, ¿no? Recuerden que tenemos que hacer el gradiente por sigma prima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sería hacer sigma prima de t? Sería hacer la derivada de x1
o de X, estamos en X y Z, estamos usando, de X respecto de quién, de T, la derivada de Y respecto de T, la derivada de Z respecto de T. Y estas son todas derivadas de una variable, porque depende de una sola variable, acá no tienen problema. ¿Cuánto es la derivada de, esta sería la X de T, esta sería la Y de T, esta sería la Z de T, ¿no? ¿Cuánto daría la derivada de esta X de T respecto de T? O sea, X' de T 1. sería. 1. Daría 1. Estas son derivadas de una variable. La derivada de Y de T respecto de T, ¿cuánto daría la derivada de esto respecto de T? 2t. 2t. 2t, muy bien. Estas son de una variable, ¿ver? Acá no creo que tengan problema, me imagino. ¿Y la derivada de esto respecto de T? E a la t. E a la t, porque la derivada de e a la x es la misma, la de e a la t será. Y ahí tengo el otro vector, ¿ven? ¿Qué tengo que hacer ahora entre sigma prima? A ver, vamos a marcarlo en naranja. Sigma prima, según la teoría, con el gradiente. Fíjense, arriba está la teoría. Bajamos un cachito en la pizarra. Acá está, mirá. Producto. Multiplicar. Multiplicar en forma escalar. Recuerden que esto es Producto un escalar, sí. escalar. Bueno, anoten los dos resultados, ahora así me lo cantan, porque ahora voy a bajar la pizarra y yo no lo voy a ver. Anoten este resultado y anoten, los dos vectores anoten. ¿Lo anotaron? Ahora les quiero explicar algo que falta todavía contar de este cuento largo y tendido. Avisen cuando ya lo anotaron. Sí, que ahora va a quedar un rechoclo. Muy bien, ahora vamos a ver ese choclo lo que da. Por Pero la T. no, Iván, ya vamos. No, despacio que estoy apurado. Entonces vamos a borrar esto que ya la hicimos. Pucha, quédate quieto. Ahí está. Para los videos, cuando haga los videos para internet tengo que tener más cancha porque se me mueve todo a veces. Bien, tenemos que hacer, entonces, yo quiero sacar la derivada de f respecto de t. Entonces tengo que hacer el gradiente de f, producto escalar, sigma prima de t. Muy bien. A ver, ¿quién me canta el gradiente? A ver, con los numeritos que teníamos en el ejemplo. 4x. 4x. Perdón. No, seguí, Juan. Cuenten, dele. No se me atropellen. Menos 4iz. Menos 4xz. Menos 2y. ¿Dónde va la coma? Estamos con vectores. Ahí Acá. va la coma. Sí. Hay que decirlo. En la pausa. Dale. En la pausa. Ah, en la pausa. Muy bien, perdón, no dije nada. Dale. Menos. Perfecto. Nos reímos dale. todo el día. Menos 4xz. Menos 2y. Punto y coma. Ahora sí. Sí. Menos 4xy. Más 2z. Muy bien. Por 1, Sí. coma, 2t. coma, e a la t. perfecto. Muy bien. Ahora les pregunto Profe. algo. Sí, escucho. Disculpe, yo creo que tengo mal el Nabla, o no sé, yo tengo que es. El 4x está bien, desde el principio, pero después tengo Menos 4. Menos 4. Sí, yo también. Ah, menos bueno. 4. Acá. Y Sí, z, ahí. sí, ahí. Sí, es menos Y 4. después, Ah, perdón. en el tercero, es menos 4xy. Acá. Sí, Sí. no ¿Listo? dije eso. Bueno, capaz que lo anoté mal yo, no importa. Ya estamos. ¿Corregido? A ver. Revisen si está todo bien hasta ahí. Muy bien. Muy bien. Pero acá hay un tema. Yo estoy sacando la derivada de f respecto de t. Si yo hago este producto escalar, ¿cuántas variables me van a quedar? Me van a quedar la x, la y, la z y la t.
4. ¿Y cuántas variables debería tener? Si esto va a Una ser el sola. resultado de una función de una variable, tiene que tener una sola variable esto, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí, tendríamos que expresar el primer vector, que sería el gradiente de f, en función, en vez de x y z, en función de t. Hacer la A través de parametrización la al composición. revés. Muy bien. ¿Quién lo dijo eso? Ariadna, que hoy estuvo silenciosa. Ariadna, excelente. ¿Entendieron lo que dijo Ariadna? Estaba silenciosa, pero bien atenta, Ariadna, ¿eh? Pasa que recién llegué a casa, venía haciendo la clase en el colectivo. No me diga. Sí, por eso recién llegué, por eso empecé a hablar ahora también. Excelente, Ariadna. ¿Escucharon lo que dijo, no? A ver, el resto. Tiene que componer cada una de las de X, de Y y de Z. Muy bien. Entonces, vamos a escribir. Tenemos la X en términos de la T. ¿Quién me da la X en términos de la T? Me la da la función vectorial, que lo tengo de dato. Me la da la sigma, ¿ven? La X en términos de la T, la X es igual a T menos 1. O sea que donde tengo X, tengo que poner T menos 1. Donde tengo Y, tengo que poner T cuadrado más 2. Y donde tengo Z, tengo que poner E a la T. A ver, ¿vamos a hacer eso? Entonces, ¿dónde lo tengo que poner? En el gradiente. O sea, lo podríamos haber puesto de entrada ya eso, si alguien lo quiere hacer. O sea, que esta X, esto iría ahí, iría acá y nada más. Después, esto, esperen que le voy a cambiar el color. ¿Ven? Hay que reemplazar ahí, ¿no? Este iría acá, acá y acá. ¿Ven? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven feo, no? Largo lo veo. Largo, largo. Y nos queda uno todavía. A ver. El que nos queda es, a ver, ¿Dónde está Z? A la T. este irá aquí, aquí y aquí. ¿Se ve cómo dónde hay que reemplazar todo eso? ¿Qué les parece? ¿Vamos a ponerlo? Recordemos que la X es T menos 1, la Y es T cuadrado más 2 y la Z es E a la T. Muy bien. Vamos para abajo entonces ahora. Vamos acá. Entonces tenemos. Esto va a ser igual. 4 por T menos 1 menos 4 por la Y era T cuadrado más 2 por Z, que era E a la T. Todo por 4. Primera componente del vector. Segunda componente del vector. Menos 4 por la X, que es T menos 1, por la Z, que es E a la T. Menos 2i, ¿no? ¿Estaba bien esto, 2i acá? A ver si estaba bien, vamos a repasarlo. Sí, sí. Yo lo tengo ¿Estaba así bien? también, Jorge, 2i. Sí, sí. Muy bien. 2i sería 2 por t cuadrado más 2. Punto y coma. Nos falta la tercera componente del vector, que sería menos 4 por x, t menos 1 por y. Tiene una rayita lo que están, así dice. ¿Cómo? Me cuesta un ratito, me disculpa, bonita. No escuché la pregunta, si alguien preguntó algo, a ver. Ya casi ni cabe acá de lo largo que es esto. Me falta más 2z, ¿no? 2 por e a la t. Jorge, ese menos 4, ¿no va con corchete? Entre T menos 1. No hace falta porque esto es un producto, mirá. Ah, no, sí, sí. Está. Yo para no equivocarme yo. Acá tampoco hace falta, lo pusimos al divino botón. Ah, ¿Ves? Acá lo podemos borrar, porque es un producto, ¿ves? Se puede borrar. Muy bien. Por
este vector que tengo acá, producto escalar. ¿Ven cómo quedó? 1, 2t, e a la t. Muy bien. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, hacer el producto escalar. Este por este, más este por este, queda una función de una sola variable. Vamos a ver si la podemos más o menos ordenar y ya la dejamos, porque esto podríamos haber hecho algo más corto y era lo mismo. 1 por la primera componente. Gracias a Dios que multiplicarla por 1 queda lo que tengo, ¿no? A ver. Si queda lo que tengo, me queda 4t menos 4, ¿no? Menos 4e a la t por t Por cuadrado t al cuadrado. más 2. Sí, podríamos haber hecho, a ver, por t cuadrado más 8, ¿no? ¿Está bien? Porque esto es todo un producto. 4e a la t por t cuadrado, ¿no? T4 multiplica esta t y multiplica esto, ¿no? Y después T2 No sería queda menos 8 e a la t. e a la t. Ahí está. Esa es la primera componente del producto escalar porque está multiplicado por 1. Más la segunda componente del producto escalar. Consulta, José, antes que por sigas. 2t. Ahí nos estarías repitiendo 2 veces el e a la t, A ver, déjame mirar, capaz que tenés razón. porque al principio pusimos menos 4e a la t. Sí, y haces la distributiva y después también con el e. O Porque si esto no, tiene- juntas el 4 con el e y haces la distributiva con el paréntesis. Claro, porque tenés un paréntesis acá, es t cuadrado más 2, ¿ves? Tenés 4 por esto, y después tenés 4 por 2 por esto, madre. ¿Ves? Ah, está bien. No dije nada. Esto, al segundo término hay que multiplicarlo por 2t. Si todo esto hay que multiplicarlo por 2t, primero voy a desarmar un poco esto, quedaría menos 4t más 4, ¿ven? Menos 4t más 4, estoy haciendo esta distributiva, por e a la t, ¿no? Y a eso le podemos agregar a cada uno de esos dos términos el e a la t. Claro, entonces lo voy a borrar y le voy a poner menos 4t por e a la t más 4 e a la 4 t. la t, sí. Y acá Sí. sería menos Menos 2 t al cuadrado menos 4. Y todo esto hay que multiplicarlo por 2t porque es el que viene del producto escalar. Entonces, si lo multiplico por 2t, a esta cosa me quedaría acá un 8 y acá me queda un cuadrado, porque estoy multiplicando lo que tengo por 2t. Si multiplico esto por 2t, introduzco 2t acá adentro, ¿no? Si multiplico por 2t me quedaría 8t, ¿no? ¿Cuánto tenía acá? Ya me olvidé. Un 4. Tenía un 4 por 2, 8t me quedarían acá. ¿No? ¿Vamos No, bien? ¿no tenía menos 2? ¿Menos Bueno, tres? ya empezamos mal. Ah, no está al lado, entonces tenía razón. Claro, porque ahí está haciendo el Sí, producto. sí. Está bien. Ahora multiplico este por este término. Me quedaría 4t cubo, ¿no? Estoy haciendo la distributiva con este para borrarlo de acá afuera. Y acá me quedaría 8t, ¿no? Sí. Y acá, a esto lo puedo sacar, esto lo borro. Y puedo borrar este paréntesis y poner un menos acá. Que viene de ahí. Muy bien. Y ahora me falta multiplicar. El último término va multiplicado por e a la t, ¿no? Sí, e a la t. Entonces me va a quedar menos 4. Primero voy a hacer esta cuenta. Menos 4t más 4 a partir de acá.
pongo un más y después lo borro, porque a partir de ahí tengo que multiplicar por todo por e a la t. Por esto, ¿no? Por t cuadrado. Sí, hay que aplicar doble distributiva. A ver, vamos a hacer la distributiva, multiplicamos por 4. Acá me queda menos 4 y me queda t cubo, 2t, menos t cuadrado, menos 2. ¿No? Todo eso va por 4 Sí. más 2 e a la t. Si esto lo multiplico por 4, acá me queda 4t cubo Menos 8t. Más 4t al cuadrado. más 4t al cuadrado Más 8. más 8. Más, ya lo puedo poner acá, borro esto, más esto, ¿no? 2e a la t. Y todo esto hay que multiplicarlo por e a la t, ¿no? E a la T ahora. Entonces hay que ponerle e a la t a todo. Bueno, se los pongo acá afuera y después ustedes lo terminan. Se los hice bastante. ¿Cuántas variables quedó en esta función? Esta es una función de una sola variable. Hay que mirar si pueden simplificar, a ver quién la puede terminar. Es una pavada ya. Lo que pasa es que quedó una función f de t, ¿ven? Que es la derivada del... no f, qué sé yo, pongámosle otra letra. ¿Qué sería esto? ¿Qué sé yo? H de t. Por ponerle algo. Que sería esta, ¿no? ¿Ven? ¿Quedó con cuántas variables quedó? Una sola, y una función de una sola variable. Son tomas, sumas, restas, multiplicaciones con la t, ¿ven? Quedó un bollo, pero quedó una función de una sola variable. ¿Qué les parece? ¿Se ve? A ver, fíjense si la pueden achicar, que les quede bonita. Bueno, un invento. Podríamos haber hecho algo más corto, no hubiese sido tan terrible. Pero así de paso aprendieron a derivar. Vino bien, ¿vieron? La manzanita, el cuadradito. A ver si aprueban análisis 1, pero tienen que saber derivar bien. Muy bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Los campos vectoriales. Vamos a empezar con algo corto y fácil para los campos vectoriales, pues si no se van a enloquecer. Para que vean cómo se hace. Vamos a agarrar, voy a hacer un campo escalar con un campo vectorial. Después podemos hacer entre dos campos, a ver, o hagamos dos campos vectoriales directamente y vemos si anda, a ver, para seguir la misma línea de lo que estábamos haciendo, composición de dos campos vectoriales. Ustedes van a hacer un campo escalar con uno vectorial después. Eso me lo van a mandar hecho, a ver qué hacen. Ese se los voy a dejar para que lo hagan ustedes. A ver, composición de dos campos vectoriales y sus derivadas. Vamos con regla de la cadena, ¿eh? Regla de la cadena. Arriba podrían haber ¿Puede hecho repetir, profe, el que es de tarea? ¿Un campo escalar con un campo vectorial? Vectorial. Después les dejo uno, miremos. Después les dejo uno para ver. Claro, ese se los voy a dejar para ver, qué lío arman. A ver, vamos a suponer que agarro dos campos vectoriales. Lo voy a llamar f grande de xy. Voy a hacer f1 de xy, f2 de xy. Este va, mire, de R2 en R2. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a agarrar a G grande
acá le voy a poner, en lugar de ponerle XY, le voy a poner X1, X2, X3. Me van a decir, ¿por qué le cambió en lugar de poner XY? Porque después se van a hacer lío con las XY de uno, con las XY del otro. Entonces conviene cambiarle de letras. ¿Saben cómo se estila también escribir? Ponerle XY a uno, U, V y W, se le pueden poner. ¿Entienden? Entonces acá voy a poner una G1 de X1, X2, X3, una G2 de X1, X2, X3. O sea que este va, G va de R2, perdón, de R3 en R2. Fíjense que son ejemplos, ¿no? Nada más. ¿Se entiende hasta acá? Son dos campos vectoriales, ¿ven? ¿Me siguen o no me siguen hasta acá? Sí, Jorge. Muy bien. Entonces, yo quiero saber si se puede hacer F compuesta con G o G compuesta con F y sacar las derivadas que pueda. Gary dice que quiere salir. A ver, ¿cuál de las dos se pueden hacer? A ver quién me las dice. Y F compuesta con G se podría, porque coincide el espacio de salida con el espacio de llegada. Miremos. O sea que acá estaría haciendo F en G de alguna X grandota, ¿no? Esta X grandota depende de las derivadas, en este caso sería una X de R3, 1, 2, 3, ¿no? Porque la G tiene 3 coordenadas. Muy bien. Quiere decir que yo salgo de acá, que salgo de R3, ¿no? Y muero en R2. Porque esto convierte cosas de R3, la G, ¿no? Convierte cosas de R3, o sea, acá tengo X1, X2, X3. Y acá las convierte en, a través de ¿quién? De G1 y G2. Agarra todas estas cosas a través de G1 y G2, la convierte en cosas de R2, ¿ven? Porque deja 2 coordenadas. O sea, las 3 coordenadas las convierte en 2 coordenadas a través de la G1 y la G2. ¿Me siguen? Y después, ¿quién viene agarrando cosas de cuánto? Mirá, de 2 coordenadas. Agarra cosas de 2 coordenadas, la F, y la convierte y las vuelve a convertir en cosas de 2 coordenadas con la F1 y la F2. ¿Qué quiere decir? Que esta G1 se va a meter adentro de la F1 y adentro de la F2. Y esta, o sea que esta F1 chiquita, no sé si se dan cuenta, porque acá terminaría en R2, ¿ven? Esta F1 chiquita dependería de G1 y de G2. Y esta F2 chiquita dependería de G1 y G2. Y estas dos, ¿quiénes serían? Serían la F grande. ¿Ven? Porque la F grande convierte cosas de... Pero esta, cuidado, ¿quién sería este F1 y F2? Esta G1 y G2 serían ¿quiénes? Las X y las Y de la F, porque la X sería una X de G1 y G2 y la Y sería una Y de G1 y G2, porque estoy metiendo, cuando estoy componiendo estoy metiendo, ¿qué cosa? Esta G, ¿a dónde? Para convertirla en F1 y F2. Esta G, ¿ven? En la composición, la estaría metiendo ahí y la estaría metiendo aquí, ¿ven? Porque esta G dependería a su vez, la G, que depende de las 3 variables que carga la G, se convierten en cosas de R2 y van en el lugar de ¿quién? De la X cuando el campo de la F está actuando, ¿ven? ¿Entienden dónde está? ¿Me siguen? ¿Y esto quién sería? La G2. ¿Dónde iría a meter esta G2? En I. En donde tengo la I. Iría ahí e iría ahí, ¿ven?
¿Se dan cuenta que si yo acá hubiera puesto algo que vaya a R3, me estaría faltando un lugar donde acomodar la G3? No tendría dónde ir ahí. No tendría dónde ir. Esto es lo que tiene que coincidir, que significa que, significa acá en el medio, ¿no? Lo que habíamos hablado antes, que eso lo pusimos en rojo. Eso es lo que pasa si hacemos la composición al revés. Eso es lo que pasa que hacemos la composición. Esto no lo podemos hacer si lo hacemos al revés. Acá murió. Porque esto es lo que no se cumple al revés. ¿Se dan cuenta? Porque acá lo que estamos mirando es que la imagen, o sea, el espacio de llegada de la G, que es 2, tiene que coincidir con el espacio de salida de la F, porque la cantidad de G se tienen que acomodar en las variables que tiene la F, ¿ven? Eso es lo que tiene que coincidir. Esto con esto. ¿Se entiende? Y eso si lo hacen al revés no pasa. A ver si se dieron cuenta ya de eso. ¿Estamos hasta acá? A ver si hay alguna pregunta antes de empezar a hacer las cuentas que se pueden hacer. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Preguntas no hay? ¿No? Muy bien. Entonces ahora vamos a mirar, vamos a ver la red de lo que se puede hacer. O sea, esta sí y esta no. Entonces lo que tiene que pasar es que esto coincida con esto siempre, ¿no? En este ejemplo se puede ver claramente. Lo cual pasaba lo mismo que antes, ¿no? ¿Entienden? Si los campos son siempre de Rn en Rm, perdón, si los campos son cuadrados, R2, 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 R3, 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 así sucesivamente, que todos estos numeritos son todos iguales, eso se puede hacer siempre. Porque lo importante es esto. Y se puede hacer en cualquier orden. Ahora, ¿cuándo no se puede? ¿Cuándo hay que mirar? Cuando estos numeritos cambian, a ver cuál se puede hacer. En este caso, esta no se puede hacer. Porque no, me van a faltar algún lugar o me están sobrando... No, porque va de R3 a R2, entonces no se puede hacer. Claro, porque este número no coincide con este, ¿ven? Sería lo que estaría cambiando. No estaría cumpliéndose esto. Muy bien, vamos a mirar la red entonces. Miremos la red. La F grande depende, a su vez, de sus funciones componentes, que serían la F1 y la F2, ¿no? ¿Se ve? Esperen que lo voy a bajar porque si no, no va a entrar. ¿Necesitan grande? Sí. A ver. O sea, la F grandota depende de F1 y depende de F2. Pero a su vez la F1 y la F2 dependen de la X y de la Y. Y la F2 depende de la X y de la Y. Que son sus variables, ¿no? Porque esta es una F de X, Y. Ahora, esta X, cuando yo hago la composición, ¿quién viene en el lugar de la X, dijimos? El G1. G1, ¿no? Entonces, esta X en lugar de ser X, cuando yo compuse, ¿a quién es igual? A G1. ¿Y esta Y a quién es igual? A G2. Esta X sería... Perdón, que me están llamando. Denme un minuto. Hola. ¿Cómo andás? ¿Me das? ¿Estás muy apurada? Estoy terminando con la clase de análisis 2. 4 y 5, 4 y 10 ya termino. Me pusiste una hora, no había problema. Dale, yo te llamo, dale, dale, no hay drama. Bueno, nos vemos. María Nieve, alguna cosa se quemó, por eso la atendí. ¿Escucharon? ¿Se habrán quemado las ruinas? A ver las caras. ¿Están ahí todavía? No se me habrán espiantado. No, Uy, me tienen mal. A ver. ¿Me escuchan? María Nieve. Sí, sí. Congreso de Escobar. ¿Qué querrán? Alguna cosa que debo tener yo y les viene bien. Seguro.
Ahora a las 4, cuando me voy a tomar el café, escucho lo que me dicen. Capaz que bajó el dólar en una de esas. Se ríe. ¿Me siguieron hasta acá o ya se me perdieron? Sí, vamos, hasta ahí va. La X ahora no es más la X, es G1 cuando compusimos. La I no es más la I, es G2. Y esta X también, esta es G1 y esta es G2, ¿no? Pero a su vez G1 y G2, ¿de quiénes dependen? Todas estas. X1, X2 y X3. O sea, que acá tenemos un berenjenal. X1, X2 y X3. Y estas también dependen de X1, X2, X3. O sea, mirá, la F1, que depende de XY, que en realidad cuando hice la composición ya no es más XY, es G1 y G2. Esta a su vez va a depender. Esta X, a ver, se las voy a poner, a ver en qué color la puse arriba. Denme un minuto, no quiero hacer lío. En amarillo, la X está en amarillo y la Y está en verde. ¿Qué quiere decir? Que esta X va a depender de X1, X2 y X3. Y esta G va a depender de X1, X2 y X3, ¿no? Y acá abajo la misma historieta. O sea que miren lo que es la red. Más que una red es una telaraña. ¿Ven? ¿Qué les parece? Esta sería el diagrama de la composición. Y a su vez, el camino... Falta el camino directo. Los caminos directos serían de esta F a la X3, a la X2. ¿Cuántos caminos directos hay? Hay 3 caminos directos y hay otros 3 abajo. O sea, 3 directos y 1, 2, 3, 4, 5, 6 intermediarios. Y otros 6 abajo, 12. Estamos mal, ¿no? Es una maraña la red. ¿Y qué derivadas podemos calcular? Miren, lo que podemos calcular son las derivadas parciales de cada uno de estos campitos escalares a través de la composición de todas las últimas variables. O sea que podríamos, si se puede hacer, se podrían calcular la derivada de F1 respecto de X1, la derivada de F1 respecto de X2, que serían los caminos directos, ¿ven? La derivada de F1 respecto de X3, ¿ven? A través de estas XY, que serían la G1 y la G2. Y después, ¿qué otras derivadas parciales se pueden calcular? La derivada de F2 respecto de X1, la derivada de F2 respecto de X2, la derivada de F2 respecto de X3. ¿Ven? Todas estas se pueden calcular. Estas serían las posibles ¿qué escribí acá? Posibles, está bien, calculables. ¿Entienden? Ahí está, ahí acá. Vamos a ver cómo serían la regla de la cadena con todo este berenjenal. No se me habrán perdido ya, ¿no? O sea que ahora lo que tienen que hacer es armar telas arañas, ¿ven? Son todas telarañas. Se dan cuenta que si ustedes hubieran seguido con la notación del análisis 1 no sirve para nada, ¿no? ¿Qué opinan? Vamos despacito, a ver. Tenemos que ver si podemos calcular la derivada total de F1. O sea que lo que utilizo yo es el camino más corto, Jorge. El camino más corto es lo que va del lado izquierdo de la ecuación, que es lo que vos querés calcular. Y después listo, todos es lo que voy a calcular ahora. Exacto, te permiten hacer el cálculo. Entonces, ahora podemos calcular todas parciales, porque todas estas dependen de un montón de variables. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, voy a plantear la derivada de F1 respecto de X1. ¿Cómo será? Y miremos el camino. Si hicimos bien los caminos, no nos podemos perder. A ver. Será la derivada de F1 respecto de X por, y ahora no tengo más la X, porque hice la composición, por la derivada de G1 respecto
¿De quién? De x1. ¿Está bien? Pero a la x1 puedo ir, no sé si se ve, por G1, pero también puedo ir a la x1, a ver. Claro, puedo ir desde G2 a X1. A ver si lo puse bien esto, esperen un poquito. Claro, puedo ir a través de G2, pero si yo tengo esta otra, G1 y G2, a ver si lo pusimos bien esto. Parece que estamos haciendo macana acá. Denme 2 minutos. A ver. Yo tengo que G depende, estamos metiendo la pata acá. Te pregunto algo. Los espera. X1 de G1, ¿es el mismo X1 de G2? Ahí vamos, esperá. Es justamente eso lo que estoy mirando. Dame 2 minutos. Quiere decir que si yo esto lo metí acá, la X se convierte en G1 de estas 3. Está bien. Quiere decir que yo puedo ir, tengo que ir a X1, puedo ir por G1, perfecto, porque estoy haciendo la derivada con respecto de X1. Y puedo ir también por ¿dónde a X1? Por la Y. Entonces acá le voy a sumar, ¿ven? Sería más la derivada de F1 respecto de Y. Por la derivada de G2 respecto De X1. de X1. Porque a la X1 pude ir. ¿Se dan cuenta? Pude ir por el amarillo y pude ir por el verde. Entonces tengo 2 alternativas y ahí ya no tengo más alternativa. Esa sería la derivada de F1 respecto de X1, ¿ven? Ahí no hay más alternativas. Ahora vamos a ir a la derivada de F1 respecto de X2. ¿Estamos de acuerdo? Lo que les quería decir que estaba mirando es lo siguiente. Fíjense que esta X y esta G1 son la misma cosa. Esta Y y esta G2 son la misma cosa porque es la composición, no sé si se ve. ¿Ven? Entonces, ¿qué conviene poner? ¿Conviene poner la X acá? ¿Saben por qué conviene poner la X en la primera? Porque F1 depende de XY. Pero en la segunda conviene poner la G, porque la G depende de X1, X2 y X3. Entonces, pero tienen que saber que tanto esta X actúa como variable para F1 y actúa como función para X1, ¿ven? ¿Entienden lo que digo? Pero es la misma cosa. Si acá hubieran puesto G1, donde tengo XY, a donde tengo X hubieran puesto G1, donde tengo Y ponen G2, está correcto también. Y si acá arriba hubieran puesto X en lugar de G1 y acá arriba hubieran puesto Y en lugar de G2, también sirve. ¿Entienden lo que digo? Porque acá donde se está metiendo una función adentro de la otra en la derivada. Claro, Sí. sí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, ahí ya está la regla de la cadena metida. Claro. Acá hubiéramos podido poner, en lugar de poner X, hubiéramos podido poner G1, porque es indistinto X con G1 cuando ya están compuestas. ¿Está? Si quieren la dejamos, a mí me gusta dejarla así, porque sé, como hago estas cosas por separado yo, conviene dejarla por separado, pero en algún momento, por ahí, si uno lo quiere hacer todo junto, puede poner la misma función y no pasa nada. O la misma variable. ¿Cómo será con X2? Será la derivada de F1 respecto de X2. A ver por qué camino vamos. Miremos. Vamos acá arriba, ¿no? Vamos por acá, miren. F1. ¿Ven? Tengo que pasar por G1 e ir a X2. Por este voy, ¿no? Acá, a X2. Perfecto. Esa es la primera parte. Sería por la derivada de G1. Acá. Respecto de X2. Más la derivada de F1
respecto. Profe, En el primer- disculpe, ahí sí, en el primero no sería X2, sería X. Muchas gracias. Y la segunda sería derivada de F1 respecto de Y por la derivada de G2 respecto de X2, ¿no? Miremos el camino, como la llamamos. Si está todo bien. Está bien, ¿no? Fíjense. F1 respecto de X, fui acá, y ahora con respecto a G2, fui por acá, ¿ven? ¿Se ve? Con G2 pude ir. Sí. A X2 fui por acá, ¿ven? ¿Qué es esto que está acá? Esta última parte. Me quedó chico el pizarroncito. Muy bien. Y me falta una todavía, que puedo calcular. ¿Ven cómo se pueden calcular? Derivada de F1 respecto de X3 será la derivada de F1 respecto de X por la derivada de G1 respecto de X3. Más, fíjense que es fácil, ¿no? Derivada de F1 respecto de Y por la derivada de G2 respecto de X3. Ahora vamos todo a X3. A X3 puedo ir por la X y por la Y, ¿ven? A ver si se va entendiendo. Yo tengo, a ver, les hago de nuevo el dibujo acá para... Yo tengo que F1 depende de la X y de la Y. Esto es G1 y esto es G2. Y esto a su vez dependen de X1, X2, X3, ¿no? Entonces tengo, a ver, vamos a X1. ¿Por dónde voy a la X1? Voy así, y voy así, o voy así, y voy así. Esa es la X1. Cuando voy a la X2, ¿cómo voy a la X2? Voy así, y voy así, o voy así, y voy así a la X2. ¿Y cómo voy a la X3? A la X3 voy así, o vengo acá, y voy acá. ¿Están los tres caminos? ¿Los ven los caminos? Sí. No sé si se ve bien ahora. Sí, sí, sí. Quiero decir que cuando hago este camino, esto indica el camino naranja, esto indica el camino verde, ¿ven? Y la suma que indica que es uno u otro. La suma está indicando o uno u otro. ¿Se acuerdan que esto lo estudiamos? Y este sería el camino amarillo, ¿ven? Están los tres caminitos marcados. Caminito que el tiempo ha borrado. ¿Se ve o no se ve? Muy bien. ¿Qué les parece? Jorge, y eso solo con F1. Eso solo con F1. Después ustedes me van a mandar hecho el de F2. Bastante trabajo tienen. Pero miren qué interesante. ¿Qué les parece esto que quedó por acá? ¿Cuáles son las? Nosotros queremos calcular estas. Miren. ¿Cómo se pueden calcular? Miren lo que quedó acá. Miren si yo hago esto. Con el nabla de XY. ¿Qué nabla? Nos vamos a volver locos con los nabla. Mirá, vamos a hacer algo más práctico. Iván, mirá. Voy a agarrar todas las derivadas de F1 con respecto a Y y con respecto... Y la voy a escribir así. La derivada de F1 respecto de X. La derivada de F1 respecto de Y. Voy a armar este vector. Y después voy a armar otro vector que sería la derivada de G1 respecto de X1, la derivada de G2 respecto de X1, la derivada, a ver si lo puse bien. No. Acá tengo derivada de G1 respecto de X1, derivada de G2 respecto de X1, no, de X2. A ver, déjenme mirar cómo lo podemos poner estos vectores. Mirá. Acá tengo G1 con X1, G2 con X1.
Si se puede, si no, no se puede, no se puede. En este caso. A ver. Tenemos derivada de G1 respecto de X1. Derivada de G1 respecto de X2 y derivada de G1 respecto de X3. Y puedo armar una matriz que tenga después, ¿no? Derivada de G2 respecto de X1, que la tengo por acá. Derivada de G2 respecto de X2, derivada de G2 respecto de X3, ¿no? Esta es una matriz de 2 filas por 3 columnas. Esta es de 2 por 3. Y esta es una, y acá puedo poner una matriz, a ver si la puedo armar de 3. De 2 por 3 es esta. Y acá podría armar una matriz de 2, de una fila por 2 columnas. Muy bien. O sea que esta es una matriz de 2 filas, de una fila por 2 columnas. Entonces voy a multiplicar esta matriz por esta. ¿La puedo multiplicar? Sí. Porque puedo hacer primera fila, primera columna. Si hago primera fila, primera columna, ¿qué me da? Es esto por esto más esto por esto, ¿no? Sería esta cuenta. Esto por esto más esto. A ver, ¿qué me está dando? Si puedo. Esto por esto más esto por esto. Me está dando cualquier cosa, no me sirve. ¿Entienden lo que estoy tratando de hacer? Armar. Acá tengo una matriz. Jorge, ¿y si en vez de armarla de 2 por 3, la armamos de 3 por 2, al revés? De 3 por 2, ¿no? Esta nos convendría armar una de 3 por 2. A ver cómo la podemos armar de 3 por 2. Podemos hacer la transpuesta de esta, ¿no? A ver, miremos. La voy a poner al lado. Voy a hacer la transpuesta de esta. A ver si sacamos la transpuesta de esta, nos va a dar. Pero si lo dejamos así, ¿no da justo la derivada de F1 respecto de X? No, porque no me da la cuenta que tengo arriba, porque tendría que obtener cada renglón de esto, y no lo obtengo, porque tendría que hacer esto por esto. Y esto por esto me están dando los caminos por separado. A ver, miremos lo que dijo Florencia. A ver, Florencia, si te ganás un poroto el día de hoy. Estoy sacando la transpuesta. ¿Está bien? Tenemos una matriz de 3 por 2 ahora. Yo creo que no se puede hacer igual, profe. Miremos. Si no se puede, este nos quedaría de 3 por 2. Porque se lo puedo justificar ya, si quiere. Espera un poquito. Ahora te dejo hablar. Esa es de 3 por 2. Entonces yo ahora voy a agarrar y voy a poner esta matriz, para no escribir tanto, a ver si la vamos a poner adelante. Voy a poner, y voy a agarrar, en lugar de este vector, voy a escribir este vector como matriz. Claro, si la hago de 2 por 1, después ahí sí me quedan los numeritos. 3 por 2. Voy a hacer este vector de 2 por 1. Y ahí creo que va a andar. Vamos a ver. Vamos a escribir, esta matriz era la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y. Ahora esta matriz es de 2 filas por una columna. Entonces voy a multiplicar. Esta sería la matriz derivada de f grande, que sería como un gradiente vertical, y esta sería la matriz derivada de g.
¿Está bien? De los campos. Entonces voy a multiplicar la matriz derivada de G por la matriz derivada de F. En ese orden. Entonces voy a poner a esta. Ahora subo la pizarra para que se vea mejor. Voy a poner a esta. Derivada de G2 respecto de X1, derivada de G2, que es G2, respecto de X2, derivada de G2 respecto de X3, por esta otra, que sería la derivada de F respecto de X, la derivada de F respecto de Y. Y si hago esto por esto, me queda esto por esto, más esto por esto, me da el primer renglón. Me queda, ¿ven? Este por este, más este por este. Me quedaría derivada de F respecto de X por derivada de G1 respecto de X1, más derivada de F, en el orden que estaba lo estoy poniendo, respecto de Y, porque es conmutativo, porque estos son números, este por este, más este por este, lo puedo multiplicar al revés también si quiero. ¿No? Derivada de este respecto de Y por la derivada de G2 respecto de X1, ¿ven? O sea, este por este. ¿Y esto cuánto me da? O sea que esto me tendría que dar, ¿se dan cuenta que esto me dio, me está dando qué cosa? Los 3 renglones que tengo, ¿no? Los 3 renglones que tengo acá arriba. A ver si se ve. Ahora lo bajo para que lo vean. Me están dando estos 3 renglones que hicimos acá arriba, ¿no? ¿Ven? Me dio este renglón, el amarillo. Después sacó el verde y después sacó el naranja. A ver, ustedes lo van a tener. ¿Y a qué es igual cada una de estas? Las derivadas que quería calcular. De F1 respecto de X1, F1 respecto de X2, F1... O sea que esas derivadas las puedo escribir como matriz. O sea que todo esto lo terminan ustedes. Un montón de tareas les dejo, miren. ¿Y todo esto a qué será igual? A la derivada de F1 respecto de X1, la derivada de F1 respecto de X2, la derivada de F1 respecto de X3. O sea que pueden sacar las 3 derivadas en grupo, ¿vieron? De las 6 que nos habíamos planteado que se podían calcular, con solamente sacar la matriz derivada, ¿vieron? Sin tener que hacer la red. ¿Vieron para qué sirven las matrices derivadas? Para hacer estas cuentas sirven, ¿ven? Entonces, ¿qué puedo hacer? Para sacar estas derivadas que yo quería, tuve que multiplicar la matriz derivada de G por la matriz derivada de F. O sea que si yo quiero sacar la derivada de F compuesta con G, derivado, ¿sí? Tengo 2 derivadas que sacar. Tengo que sacar la matriz derivada de G por la matriz derivada de F. ¿Ven? ¿Se ve? Después tienen que hacer la otra, el otro camino, ¿no? ¿Esto a través de quién la hicieron? De la F1. Y después lo van a tener que sacar a través de la F2. Hay 2 posibilidades, pero siempre queda lo mismo, ¿no? Lo único que va a cambiar en el otro caso es que acá en lugar de tener F1, van a tener ¿a quién? A F2. ¿Se dan cuenta? Lo pueden hacer, pero el orden de las matrices es lo mismo. Con que saquen uno, ya sacan el otro, ¿ven? ¿Ven cómo se puede hacer? ¿Por qué, Iván, decías que no se puede? No, porque me gusta equivocarme, profe, nada más. Porque vos decías... No voy a decir más nada. No, el tema tuyo, ¿sabés cuál es? Yo ya sé por qué dijiste que no. Porque vos pensaste que el vector no lo podías ordenar verticalmente. No, Estoy pasa seguro. que yo no me había dado cuenta, claro, había pensado de que F derivada de F1 sobre la derivada de X1 y después en el otro que tengo derivada de F1 sobre derivada de X, de derivada de Y, no me había dado cuenta, pensé que era el mismo, entonces estaba haciendo no, pero nunca me va a dar porque no encuentro
al hacer la multiplicación de una matriz no es lo mismo que hacer la multiplicación de una escalada, y me había confundido y después dije macana después me di cuenta que me mandé el moco y digo, no hablo más, Claro. porque Fíjense al en final el orden que confundo a van. los demás, por eso. Exacto. Eso que acabas de decir es importante. Fíjense en el orden que van. Si están componiendo F compuesta con G, miren cómo se multiplican las matrices. ¿En qué orden van? Van al revés. ¿Y eso por qué será? A ver quién me puede responder por qué puede ser eso y cerramos la clase. El que me responde eso es porque estudió lo de la semana pasada. ¿El campo F de dónde a dónde va? Claro, porque la composición inversa también ya dijimos recién que no se podía hacer, porque no coincidían el espacio de llegada. Estamos de acuerdo. No estamos hablando de la composición inversa. A ver, ¿por qué será que si yo compongo F compuesta con G, para hacer las derivadas, las derivadas que quiera calcular, tanto de la F1 como de la F2, el orden de las matrices se cumple? Porque esto se vuelve, si lo prueban, esto quiero que lo prueben, es la primera tarea que les dejé, que hagan lo mismo para la F2, van a ver que queda en el mismo orden, van a quedar las mismas verduras, esta va a ser la misma, y lo único que va a cambiar va a ser esto. Van a ver, traten de hacerlo, van a ver lo que pasa. O sea que no importa con cuál de las FA van. Pero les pregunto, la F grande, ¿de dónde va hasta dónde va la F grande? Según lo que dijimos recién. ¿De dónde iba hasta dónde iba? ¿De dónde salía? De R2 a R2. ¿Y la FG, la G de dónde va? De R3 a R2. A R2. Muy bien. Si yo hago F compuesta con G, ¿no? Yo hago F compuesta con G. Salgo de la G. Voy de R3 a R2. Y después agarro, acá voy con la G. Y después agarro la F, que va de R2 a R2. La F. ¿La composición de dónde hasta dónde va? De R3 a R2. ¿Entienden que la composición va de R3 a R2, no? Porque va desde el primero de acá al último de acá. Eso es la composición. Va de R3 a R2. Pero cuando yo armo las matrices derivadas, ¿cómo quedan las matrices derivadas de cada una de estas cosas, de todos estos campos vectoriales? ¿Cómo se acomodaban los elementos de la matriz? ¿Cómo sería la matriz derivada de G? Que es la que más importa. ¿De dónde va a dónde vas? ¿De cuánto es la matriz derivada de G? Es de 3 por 2. Es de 3 por 2. ¿De cuánto nos quedó acá? Esto es lo primero que tendríamos. ¿Por qué yo estuve al tanteo? Porque no miramos esto de entrada, miren. ¿Y cuánto da la matriz derivada de F? Que no se va a notar, porque la matriz derivada de F, ¿de dónde va hasta dónde va? De 2 por 1. De 2 por 2. Pero me decís, pero no, si yo tengo de 2 por... Acá tengo 2 por 1. Sí, pero ¿por qué tengo de 2 por 1? Porque la matriz derivada de F sería la derivada de F1 respecto de X, la derivada de F1 respecto de Y, la derivada de F2 respecto de X, la derivada de F2 respecto de Y. Y como yo acá calculé solamente una, ¿qué pasó? La partí al medio. Entonces yo esto lo puedo generalizar en un solo cálculo para no tener que separarlo. Porque podría agregarle la otra columna y acá al resultado agregarle las otras 6 que puedo calcular. Entonces no las separo. ¿Entienden? Y lo puedo hacer de un saque todo. Puedo calcular las 6 multiplicando las dos matrices con F1 y F2. No sé si se dan cuenta. ¿Vieron qué interesante esto? Quiere decir que yo puedo hacer esto y poner acá todas las derivadas que puedo calcular. No hace falta separarlas por F1 y F2. No sé si se dan cuenta.
¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque si yo hago para F1 sería esta matriz por esta matriz columna y me daría estas tres. Pero si yo acá le agrego las otras dos que me faltan, en lugar de hacerlo por separado, esto lo explico en el video, en uno de los videos del año pasado, lo pongo todo junto, la pongo acá, a esta por esta matriz. ¿Lo puedo hacer? Sí, porque esta es de 2 por 2 y esta de 3 por 2, puedo multiplicarla tranquilamente. ¿Qué me va a dar? Una ¿de cuánto? Si esta de 3 por 2 y esta de 2 por 2, el resultado me daría de 3 por 2, me daría una similar a esta, pero con los resultados. ¿Qué serían los resultados? La otra 6 que puedo calcular, las otras 6 derivadas, las de F2 con respecto a X1, de F2 respecto a X2, de F2 respecto a X3. No sé si se dan cuenta. ¿Entienden? Se puede hacer completo, de un saque. O sea que en lugar de hacer todo esto para F1 y F2, ¿qué pueden hacer? Borrar todo a la miércoles y dejar una sola. Hacer uno solo con todo. Hacer una sola y poner directamente las dos matrices. Poner acá la matriz derivada de G, que es esta, y acá poner la matriz derivada de F, que es esta. Y esto me daría todas las derivadas con una matriz de 3 por 2, ¿ven? Y esa matriz de 3 por 2 es agregarle a estos resultados la otra columna que faltaría, ¿no? Que saldría de la segunda parte de la red que tenemos acá arriba. ¿No? Que sería esta segunda parte de la red. ¿Dónde está la segunda parte de la red? Esta de acá, ¿ven? ¿Se dan cuenta que se pueden sacar las 6 de un saque? O sea que cuando ustedes tienen esto, ¿cómo conviene escribirlo esto? Como una matriz directamente. ¿Se fijan cuánto? O sea que esta sería derivada de F1, todo en columna, ¿no? Esta es la que tendrían que poner al resultado. Serían todas las que calculan, ¿ven? No sé si se ve. ¿Entienden lo que digo? Esta sería la matriz de los resultados. La matriz derivada de los resultados derivados, ¿no? ¿Entienden lo que están buscando? Entonces, acá abajo en lugar de poner esto, podemos poner... Todo matricialmente se puede hacer, ¿ven? O sea que sacando las matrices derivadas se puede aplicar la regla de la cadena. Entonces acá en lugar de poner todas, ¿qué ponemos? Como la llamamos recién ahí arriba, ¿cómo la llamamos? La matriz derivada del resultado, que serían todas las derivadas, ¿ves? Y ahí tenemos la fórmula. ¿Qué tal, Co? ¿Qué les pareció? ¿Está bien? ¿Se entendió cómo se calcula? Sí, es un camino más directo, más fácil, más sencillo, digamos. Claro, y se olvidan de la red. Lo que pasa es que hay que mirar de dónde van hasta dónde van, arman las matrices derivadas y en el orden que pueden multiplicar las matrices son las que se pueden hacer. Lo que tienen que mirar es qué pueden calcular con esos resultados, ¿no? Por eso, al principio, si no tienen cancha, conviene hacer la red para saber qué derivadas pueden calcular. O sea, qué es lo que ponen acá. Porque al principio eso es lo que más va a costar. ¿Qué es lo que va acá? ¿Entienden? Estas son. ¿Que son cuántas? Son 3 acá y 3 con el otro camino, con la F2 que falta, ¿no? ¿Qué les propongo que hagan para la semana que viene? Principalmente voy a estar esperando esto, les digo de quién. Primero de todo de Lorena. No, de Lorena no, Lorena me mandó de todo. De Macarena. A ver si entendió. De Marcia. Voy a esperar que me completen el segundo camino y lo hagan por el camino. Que me lo hagan por la matriz. Que me expliquen bien de dónde la sacaron la matriz, cómo la acomodaron. A ver si lo entendieron. Marcia, Macarena, Laura, que estoy preocupado. Son las personas que veo que están más flojas en el curso. ¿Sí? Todos los demás también lo tienen que hacer. Pero de esas 3 personas voy a estar esperándolo.
Tómense el fin de semana, tómense el tiempo que quieran. Hasta el martes tienen buen... Repito lo que quiero que hagan. Primero, que completen el otro camino, que lo planteen por caminos separados. Después que lo plantearon, vieron que yo se los marco con colores, para que no se pierdan con los caminos. Después que lo plantearon como caminos, ¿qué tienen que hacer? Escribir las matrices y ver en qué orden van. Y fíjense que coincida de dónde sale hasta dónde sale cada cosa, y si coincide con el orden de la... Vieron que coincide tranquilamente con el orden de la matriz. Lo pueden hacer como por matrices, por los dos caminos separados, o sea, parten la matriz de la segunda función, la que están componiendo, la parten al medio y trabajan por separado, y después pueden hacer una cuenta de un saque donde aparecen todas las derivadas de un saque, con las, con las matrices sin partir la segunda. ¿Vieron que se puede hacer sin partir la segunda? ¿Se Pero entendió? sin que aparezcan X1, X2, X3, digamos. Ah, bueno, después, cuando uno tenga alguna función, tendrá que hacer lo que hicimos hoy para ver en qué variables quiero que quede todo. Eso también es importante. Eso sería bueno que agarren un problema de la práctica, que por ahora no se los voy a dar, se los voy a dejar para que ustedes lo busquen. Hay un problema que tiene U, V y W en la práctica, y lo pueden mirar desde ahí. En la clase práctica de hoy, si quieren, después lo podemos ver. Yo no mandé el link todavía, lo voy a mandar después que descansemos. ¿Les parece bien que descansemos? Vamos a hacer un pequeño brebaje de álgebra de Lie, que tengo preparado GeoGebras para eso, para la gente que sigue. Y a las 7 vamos a hacer la clase práctica.